llegó. Muy buenas noches, Epram. Buenas noches, buenos días, buenas tardes para los que nos van a ver en diferido, que nos están viendo ahora en diferido. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una linda semana. Volvemos a ver en otro viernes de cuentos. Estoy abriendo. Nos encontramos nuevamente en este espacio. Vamos a leer algunos cuantos cuentos y unas breves reflexiones. Los cuentos zen para quienes nos ven quizás hoy por primera vez, nunca se sabe. Hacemos unas pequeñas lecturas de unos cuentos zen y una reflexión sobre él. Ya se nos fue octubre, 29 de octubre. Que los parió. Bien. Hoy les traigo 3 cuentos. Sigo con algunos cuentos cortos. Hay un tema que los tiene relacionados, que también ya hemos hablado un poco de ese tema, pero que me han gustado de por sí los cuentos, digamos. Hay un cuento en particular que me ha gustado mucho, así que los quería compartir. Así que bueno, espero que se esté escuchando bien, se esté viendo bien. Y bueno, vamos a ello. El primer cuento que les traigo se llama, que ocasionalmente es el tema, se llama El Ego. Lo pueden buscar así, cuentos zen, El Ego. Y dice así: el primer ministro de la dinastía Qing era un héroe nacional por su éxito como estadista y líder militar. Pero a pesar de su fama, poder y riqueza, se consideraba a sí mismo como un humilde y devoto budista. Visitaba a menudo a su maestro zen preferido para estudiar bajo su instrucción y parecían llevarse muy bien. El hecho de que era primer ministro no tenía, aparentemente, ningún efecto en su relación, que parecía ser simplemente de un reverendo maestro y un respetuoso estudiante. Un día, durante su usual visita, el primer ministro le preguntó al maestro: Su reverencia, según el budismo, ¿cómo nos damos cuenta de nuestro ego? La cara del maestro se puso roja y en un tono de voz muy insultante increpó a modo de respuesta: ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Esta imprevista respuesta conmocionó tanto al primer ministro que llegó a fruncir el ceño y a enfadarse. Entonces, el maestro zen sonrió y dijo: esto, su excelencia, es el ego. Hola María Cristina, buenas noches. Primero vamos con el segundo cuento. Si lo van a buscar, si lo quieren después buscar, se llama Los 4 monjes. Cuatro monjes decidieron caminar juntos en silencio durante un mes. El primer día, todo fue estupendamente. Pero pasado el primer día, uno de los monjes dijo: estoy dudando si he cerrado la puerta de mi celda antes de salir del monasterio. Y dijo otro de ellos: tonto,
Habíamos decidido guardar silencio durante un mes y vienes tú a romperlo con esa tontería. Entonces dijo el tercero: ¿y tú qué? También tú acabas de romperlo. Y el cuarto monje añadió: a Dios gracias, yo soy el único que aún no ha hablado. Y el tercer cuento se llama 5 campanas. Ojo, son campanas. Hay otro cuento diferente que son 5 campanadas. Este es directamente 5 campanas. Dice así. Uy, dame un segundo. Ahí está. Ahora sí. 5 campanas. Érase una vez una posada llamada La Estrella de Plata. Su dueño hacía todo cuanto podía por su clientela. Se esforzaba por hacer de su posada un lugar confortable, por atender cordialmente a los clientes y cobrar precios razonables. Sin embargo, el dinero no alcanzaba. Desesperado, acudió a un sabio. Este, tras escuchar su sincera preocupación, le dijo: la forma en que puedes revertir esta situación es muy sencilla. Cámbiale el nombre a la posada. Imposible, dijo el posadero. Se ha llamado La Estrella de Plata durante generaciones y así la conoce todo el país. El sabio continuó diciendo: a partir de ahora debes llamarla Las 5 Campanas. ¿Las 5 Campanas?, preguntó sorprendido el dueño. ¿Qué clase de nombre es ese? Pero el sabio prosiguió con sus instrucciones. Debes además colgar 6 campanas en la entrada. 6 campanas, eso es absurdo. ¿Para qué va a servir? El sabio no dijo nada más. Eran tan pobres y débiles las esperanzas que el posadero decidió hacer exactamente lo pedido por el sabio. Y esto fue lo que sucedió. No había ningún viajero que al pasar por delante de la posada resistiera la tentación de hacer notar el terrible error que el dueño de la posada había cometido. Llamar a un lugar Las 5 Campanas y colgar 6 en la entrada era una garrafal equivocación que no podía pasarse por alto. Pero una vez que el viajero ingresaba al lugar, quedaba tan impresionado por la cordialidad, calidez y esmerado servicio que decidía alojarse en la posada. Y así fue como con el tiempo el dueño consiguió saldar todas sus deudas y ahorrar una pequeña fortuna, recordando siempre que no hay nada que le brinde tanto placer al ego como corregir los errores de los demás. Este último es el que les digo que más me gustó, porque si hay algo en lo que a veces he batallado es en el cerrar la boca cuando uno piensa tener la razón y decir esa verdad, entre comillas, que tiene. Bueno, un poco sobre el tema. El ego es algo que siempre en estos cuentos tratan mucho, en los cuentos zen o en las tradiciones budistas. Siempre tratan mucho sobre el tema del ego puntualmente, porque para ellos no existe en realidad el yo. El yo sería lo nombran como el yo es una palabra solamente. El problema que en algunas tradiciones se suele ver es que uno arma una historia de sí, crea, digamos, este yo, ellos lo mencionan como una ilusión, y el problema termina cuando uno se aferra a esa historia, se aferra a esa imagen, a esa idea o a esa noción que tiene de uno mismo,
al punto que, bueno, suceden cosas como las del primer cuento, donde cuando uno es increpado, se siente tan ofendido que responde, siente tan ofendido con esta reacción tan fuerte a un insulto, digamos, tan fuerte, a una idea tan creada, tan armada, tan visceral, tan incuestionada como el yo, que, que se enoja, que se enoja. Para estas tradiciones no puede existir algo que está en permanente cambio, digamos. No hablan de... no hay una esencia ontológica, sino que nosotros estamos simplemente siempre construyendo una historia. Entonces, la idea es simplemente no aferrarse a esta historia que uno construye. Que me parece que en Occidente, digamos, uno podría traducirlo vulgarmente como un no tomarse tan serio a uno mismo tampoco, digamos. Uno siempre puede interpretar, digamos, los hechos de uno mismo. Pero bueno, eso por un lado, digamos, y por otro lado, este otro tema que lo habíamos visto en uno de los cuentos de un samurái que llegaba y peleaba, insultaba, digamos, a uno de estos maestros, y el maestro le decía si alguien viene con un regalo y vos no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo, digamos? Al que insultaba, digamos. En este caso pasa lo mismo con el, el hecho este de los otros dos cuentos. Los otros dos cuentos van muy específicamente a eh, el placer, digamos, que genera el corregir el error de otro, digamos, bueno, el placer, entre comillas, pongámosle el, el hecho de hacerle notar a otro las equivocaciones de manera de enaltecer, digamos, el propio ego, digamos. Una reflexión ahí que estaba dentro de uno de estos mismos cuentos, que me parece muy lindo porque es otra es otra forma de verlo también, con otra frase, perdón. eh, la paja en el ojo ajeno siempre se ve más grande, digamos. O sea, se puede interpretar tanto para el hecho de cuando lo enojado que uno se pone frente al error de otro, y a veces uno no ve el error en uno mismo, como sucedía en este segundo cuento. En este segundo cuento en el que los monjes estos, cada uno hacía notar el error del otro, pero no cae en cuenta de que por hacerlo notar terminaba equivocándose también uno, digamos. Me parece que es un poco como para pensar, digamos, de qué sirve a veces esto de recriminar al otro o corregir bien a los otros, si vale la pena a veces corregir los errores de los otros, o es algo que simplemente sirve para enaltecer, digamos, o apaciguar al ego propio. Bueno, estos han sido estos tres cuentos que tenía, un poco con este tema de recurrente a veces en estos cuentos también del ego. Eh, si los quieren buscar, repito los nombres. El primero dio nombre al tema, el ego. Sugiero que si uno lo busca, ponga cuentos en el ego. El segundo, los cuatro monjes. Y el tercero, las cinco campanas. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido de nuevo una muy buena semana, espero que tengan un muy lindo fin de semana y tal cual. Eh, claro, quizá en otro momento también hablan mucho de la aceptación, puedo ver si encuentro algunos cuentos también al respecto, pero tal cual, María Cristina. Adaptarse a nuevos cambios y aceptar otras opiniones. Escucharlas, darle lugar, digamos, ver qué es lo que sucede y no responder desde una posición, digamos, emocionalmente defensiva.
Bueno, les decía, espero que tengan una muy buena semana. Y nos vamos a ver el otro miércoles, el otro viernes, otro viernes de cuentos. Cuídense mucho, eh, disfruten el fin de semana y nos estamos viendo. Nos vemos, nos vemos. Adiós, adiós.